México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982 y 1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Adiós, revolución. Mejor nos ponemos a la moda, es decir, de modo. El régimen de Miguel de la Madrid realizó la transformación de época al interior del partido, dejando atrás las posturas revolucionarias nacionalistas, las que se abandonaban ante la inevitable renovación del partido y de la nación en proyección hacia el México moderno, por lo que los Chicago Boys se adueñaron de las secretarías encargadas de administrar las finanzas públicas como si fuesen privadas, en pro del empresariado capitalista. La afectación causada por la crisis del 82 creó el medio ambiente adecuado en el cual se pudo dar la transición de la ideología revolucionaria a la neoliberal, lo que pudo efectuarse de manera drástica ante el apremio por aplicar las medidas del shock anticrisis propuestas por el decálogo neoliberal, y el discurso revolucionario quedó atrás. Se cambió por algo así como orden y transición para un futuro progreso. La modernización del partido iría acorde con la modernización de la economía y así de la sociedad. Y lo dicho, tras de 2 años difíciles de recomposición del aparato económico, se conseguiría un desarrollo igualitario. Siéntese a esperar. Se puede considerar que Miguel de la Madrid era el candidato adecuado para realizar la transición, dados sus antecedentes. Y José López Portillo lo debió saber, al haber sido su discípulo en la licenciatura de Derecho en la UNAM. Pudo contar con su visto bueno para otorgarle la presidencia, aplicándose el tradicional dedazo. El presidente saliente solía designar a su sucesor al interior del partido. Pero el posgrado de Miguel de la Madrid, en lo indicativo, para advertir su orientación tecnócrata, al obtener el grado de maestría en Administración Pública en Harvard, ya sin haber sido un político tradicional, a como se acostumbraba dentro del PRI, sin haber ocupado un puesto público por designación democrática, así fuera simulado, además de estar ligado a la banca privada mexicana y por el parentesco de un tío, orientaciones que perfilaban al candidato hacia la transformación tecnócrata. Habría que recordar que en la campaña de Miguel de la Madrid tuvo el honor de ser visitado por Nelson Rockefeller y Henry Kissinger, quien de seguro vinieron a exhortarlo de la manera más atenta posible a que emprendiera la reforma neoliberal. Póngase a tono con la prosperidad del mundo libre, intégrese a la American Way of Life, una especie de padrinos de lujo a quien el futuro presidente tendría en consideración. Por algo sería que ya en funciones de mandatario condecoró al magnate político miembro de una de las dinastías de plutócratas de mayor antigüedad y poderío. Sí, por algo sería. Íntegramente convencido debió quedar Miguelito, quien ya de por sí estaba predispuesto para realizar la gran transformación, el giro sepulturero de la revolución al interior del partido, aplicando la medicina shock, al unísono que se instauraba la política económica neoliberal, convencidos por el apuro, así de fácil, debido a la que la ideología revolucionaria hasta ese entonces presumida ya era puro discurso y como tal se esfumaba a la primera de cambio por así convenir a la dirigencia tradicionalmente corrupta del partido, aunque la transformación procede no sin dejar de acusar una ruptura al interior del PRI. La agudización de la crisis coyuntural por el endeudamiento y caída de la producción obligaban al cambio que representaba la mayor apertura a la inversión extranjera, implementándose el recetario neoliberal, primeramente de índole contraccionista que castigaba el crecimiento a favor de la obtención de la ganancia neta, por la consabida mayor explotación del trabajo, proyectándose asimismo una preferencia por las ganancias fáciles, bancarias y bursátiles, aberración crematística en la que han caído las finanzas mundiales. Transformación efectiva de un desdibujado capitalismo monopolista de Estado a uno 100% pro privada iniciativa,
Convencidos estaban de la superación, que su apego y devoción por las teorías monetaristas y neoclásicas era superior al que pudieran tener los discípulos más fieles de Friedrich Hayek y Milton Friedman en Europa y Norteamérica, fieles copistas. Tal y como lo consignaban por aquellas fechas Héctor Guillén Romo en su libro Orígenes de la Crisis en México, los funcionarios administrativos mexicanos en el gobierno de Miguel de la Madrid pasaban a ser fieles e incondicionales seguidores de los teóricos de la austeridad, que vienen a ser los economistas neoclásicos mejor conocidos como monetaristas, friedmaníacos, hacedores de los Chicago Boys, teniendo por máximo gurú al austríaco Friedrich Hayek, convertidos en hayekerianos puros por sus aplicaciones ortodoxas contenidas en los recetarios fondomonetaristas. Teórico propositor de la austeridad contraccionista, los pueblos no pueden vivir por encima de sus posibilidades, deben de ser contenidos en su gasto para que sean austeros, hay que ayudarles, disciplinarlos para que no gasten por encima de sus posibilidades ni tengan un nivel de vida superior al debido. Oh, sí, desde luego que los pueblos o el pueblo no pueden o no deben vivir más allá de la austeridad. Los pueblos no, pero los capitalistas sí. Eso es algo que se le pasa a aclarar al premio Nobel austríaco. Acorde con lo cual, no se debía vivir de prestado. Pero eso era lo que se venía implementando con los nuevos tratados y acuerdos establecidos por las instituciones financieras centrales. El equilibrio contable propuesto por Hayek, que nivelara las cuentas con el exterior, era una mera propuesta irrealizable, pero que daba lugar a la disminución de las actividades auténticamente financieras emprendidas por el Estado de la Nación. En teoría hayekiana, el remedio al desorden y al crecimiento exacerbado que el Estado venía realizando radicaba en encontrar los equilibrios financieros y en las balanzas de pagos y de comercio, practicando fielmente los recortes al gasto público, restringiendo la moneda para que no hubiera un excesivo circulante. No se repare ni se advierta que con la restricción en la emisión monetaria se propicia la concentración del capital dinero en las instituciones monetarias y en los acaparadores capitalistas, entiéndase, banksters y demás especuladores. La tesis de Hayek es contundente en cuanto a su imposición. Se diseña desde arriba y se acata abajo. Autoritarismo puro. En lo que el arriba es lo alto de las finanzas metropolitanas y lo abajo, los gobiernos dependientes de la periferia. Por supuesto, nada que ver con la democracia. El hayekismo se hacía ver desde entonces. No ha de procurarse como teóricamente lo proponía su mentor austríaco. Si en la propuesta el equilibrio en la balanza fiscal y en la comercial debiera ser prioritario, entonces, ¿por qué se incrementan las importaciones mientras las exportaciones se incrementan? El caso es que este equilibrio se suele conseguir como medida de shock, devaluando la moneda y paralizando las importaciones, mientras que supuestamente las exportaciones se han de incrementar, ocurriendo que al aminorarse el déficit comercial y alcanzarse un cierto equilibrio con o sin la sobrevaluación del peso, de cierto que las importaciones vuelven a incrementarse necesariamente para poder a su vez intensificar las exportaciones de bienes con valor agregado, dada la dependencia que la planta productiva tiene de maquinaria y herramientas e insumos provenientes del exterior. De otra manera, lo que se suele exportar mayormente son productos del sector primario y materias primas en bruto. El equilibrio de la balanza comercial resulta imposible sin aplicarse medidas protectoras a la industria nacional, pero el neoliberalismo las elimina y los resultados son negativos para la economía popular. Cuando que el rigor propuesto por la austeridad planteada se efectiviza y el gasto público fielmente se reduce, afectando los servicios públicos e incrementando su costo, desfavoreciendo a la mayoría de la población. Acción número 1 contraproducente para la sociedad. Y para colmo, en procura de equilibrar las finanzas públicas, se incrementan los impuestos indirectos que son los que más pesan sobre la clase trabajadora, perjudicando de nuevo a los de la clase baja. La balanza de pagos no se equilibra o se hace favorable con una mecánica de control del tipo de cambio.
sino produciendo más, lo necesario para ser autosuficiente en lo básico. Lo realmente efectivo y en dirección a favorecer la economía del capital se impone contundentemente con el control brutal que el Estado aplica al congelar el salario. Si en un principio se da la reducción del déficit público y se obtiene un superávit comercial, esto es un espejismo transitorio que será revertido por el desequilibrio permanente que se agudiza con la apertura irrestricta del mercado. Logros efímeros o contraproducentes para la economía realizados a costa de reducir el nivel de vida de la población, de imponer una recesión brutal y de hacer caer tremendamente el producto. Trátese, pues, de una teoría y praxis a favor de la hegemonía de los dueños de medios de producción, una teoría que propone una política en aras de recuperar la tasa de ganancias que en espíritu detenta la inquina del capital al considerar a los obreros como instrumentos de producción a los que se puede sacrificar con tal de ser más competitivos en el exterior. Reducir la inflación y equilibrar las finanzas públicas, nada de lo cual se consigue salvo la reducción de los puestos de trabajo y el aumento del ejército de reserva, cuyo coste abaratado propicia su mayor explotación por empresarios nacionales y transnacionales.